La legendaria serie de ciencia ficción Galactic, Estrella de Combate reunió a un elenco increíble, cada uno aportando a la narrativa emocionante y los personajes inolvidables del programa. Sin embargo, la vida detrás de las cámaras no fue un camino fácil para todos. Algunas de las estrellas se enfrentaron a accidentes devastadores que transformaron drásticamente su futuro, empujándolos a desafíos imprevistos. Desde los puntos más altos de sus carreras hasta las dificultades personales, sus trayectorias están llenas de giros que ni los mismísimos Cylons podrían haber previsto. A medida que avanza el 2025, ¿dónde están ahora? Acompáñanos mientras exploramos las historias del elenco de Galactic, Estrella de Combate y descubrimos los destinos que cambiaron sus vidas para siempre. Dirk Benedict, quien interpretó al arrogante teniente Starbuck en Galactic, Estrella de Combate, tenía 33 años cuando asumió el papel del audaz piloto Viper fumador de cigarros, conocido por su encanto y desafío a la autoridad. Su actuación convirtió a Starbuck en una de las figuras más icónicas de la televisión de ciencia ficción. Sin embargo, la vida después del programa fue menos glamorosa. La carrera de Benedict decayó tras un breve éxito con Los Magníficos, de AT&T, y luchó contra la encasillación. Se casó con la actriz Toni Hudson en 1986, el matrimonio tuvo 2 hijos, George y Roland, pero terminó en un amargo divorcio en 1995, marcado por batallas de custodia y dificultades económicas. Un tercer hijo, Ion, de una relación anterior, fue criado lejos de él. Nunca volvió a casarse. Benedict enfrentó un cáncer de próstata en sus 50, optando por tratamientos no convencionales que lo aislaron de Hollywood. Hoy vive solo en Montana, distanciado de uno de sus hijos, dedicado a escribir sobre conspiraciones y abogar por la medicina alternativa. Aunque aparece ocasionalmente en convenciones, se ha retirado de la vida pública. En 2025 tiene 79 años y vive modestamente, con una fortuna estimada en $500,000, disminuida por malas inversiones y facturas médicas impagas. Herbert Jefferson Jr., quien interpretó al teniente Boomer, tenía 36 años cuando asumió el papel del leal y equilibrado piloto Viper en Galactic, Estrella de Combate. Su intensidad serena y sentido del honor dieron credibilidad al personaje. Después de la serie, Jefferson luchó por encontrar papeles significativos. Aunque apareció en proyectos de bajo presupuesto y películas de fanáticos, se mantuvo en los márgenes de la industria. Se casó con la asistente de producción Linda Carr en 1981, y tuvieron una hija, Mia, pero se separaron en 1993 en medio de acusaciones de infidelidad y crecientes problemas financieros. Jefferson fue perseguido por el suicidio de su hermano en 1995 y nunca se recuperó por completo de la muerte de su hija en un accidente automovilístico en 2002. Se retiró de la vida pública, viviendo solo en un pequeño apartamento en California. Luchando contra la depresión y la diabetes, rara vez hizo apariciones públicas. En 2025 tiene 82 años, presuntamente ciego de un ojo y en silla de ruedas. Sobrevive con modestos pagos de regalías y discapacidad, con una herencia estimada de solo $200,000, compuesta en su mayoría por recuerdos que se niega a vender. Jane Seymour, quien interpretó a Serena, la valiente periodista convertida en piloto, tenía solo 27 años cuando aportó elegancia y profundidad al personaje breve pero emotivo. Su carrera despegó en los años 80 y 90 con papeles en Algún lugar del tiempo y La Dra. King. Sin embargo, detrás del éxito, la vida de Seymour estuvo marcada por la agitación emocional. Se casó 4 veces, primero con Michael Attenborough, luego con Jeffrey Plane, David Flynn y finalmente James Keach. Cada matrimonio terminó en divorcio, el más largo duró 20 años pero estuvo plagado de infidelidades y conflictos empresariales. Tiene 4 hijos, Catherine, Sean y los gemelos John y Christopher, pero ha hablado de relaciones tensas, especialmente tras su complicada separación de Keach. Pérdidas financieras en la recesión de 2008 y una productora fallida la dejaron cerca de la bancarrota. Ahora con 74 años, Seymour mantiene su imagen pública con papeles ocasionales y proyectos de diseño de interiores, pero se dice que sufre de dolor crónico e insomnio. Su patrimonio se estima en $4 millones, considerablemente reducido desde su apogeo, aunque se aferra a su casa en Malibú como refugio de un pasado a menudo doloroso.
Maren Jensen, quien interpretó a la astuta y capaz teniente Athena, tenía solo 22 años cuando cautivó al público en Galactic, Estrella de Combate. Aunque su actuación prometía un futuro brillante, la carrera de Jensen en la actuación se desvaneció rápidamente. Se retiró por completo de Hollywood tras contraer el virus de Epstein-Barr, que la dejó fatigada y aislada durante años. En los años 80, inició una relación con Don Henley, cofundador de los Eagles, coescribiendo letras y apareciendo en su vídeo Not Enough Love in the World. Nunca se casaron, y la relación terminó amargamente en 1986 en medio de rumores de infidelidad y disputas creativas. Más tarde se casó con el empresario biotecnológico John Harlan en 1991 y tuvieron un hijo, Noah, pero el matrimonio se deshizo a principios de los 2000 mientras Jensen luchaba con la depresión y problemas de salud persistentes. Se volvió reclusa, dedicándose a la agricultura orgánica en el norte de California. Su negocio fracasó durante la pandemia del COVID, y ahora vive en silencio con su hermana, evitando entrevistas y convenciones. A los 69 años, rara vez se la ve en público, y su patrimonio se estima en $750,000, compuesto principalmente por tierras y derechos de propiedad intelectual de trabajos pasados. Noah Hathaway, quien interpretó a Boxey, el niño curioso y de ojos grandes de Serena, tenía solo 7 años cuando apareció en Galactic, Estrella de Combate, aportando una rara inocencia al tono sombrío de la serie. Aunque su fama temprana prometía un futuro brillante, su carrera actoral se desmoronó en la adolescencia. Intentó un breve regreso con papeles en clásicos de culto como La historia sin fin, pero la presión de la fama, combinada con representantes explotadores, lo llevaron a la ruina financiera y emocional. Se casó con la tatuadora Lisa Storm en 2000, pero el matrimonio se desmoronó en menos de una década, tensionado por los persistentes problemas de salud de Hathaway derivados de lesiones en acrobacias y dolores crónicos. Tuvieron un hijo, Dylan, pero luego se distanciaron tras disputas de custodia. Hathaway vivió una vida reclusa, dirigiendo un pequeño taller de personalización de motocicletas que luchaba por sobrevivir. Se declaró en bancarrota en 2013. Una vez estrella infantil adorada por millones, Hathaway ahora vive solo en Nevada, a los 53 años, dependiendo de cheques por discapacidad. Su patrimonio ha disminuido a menos de $30,000, y evita las apariciones públicas, atormentado por el precio de la fama temprana y una juventud perdida bajo los reflectores. Laurette Spahn, quien interpretó a Cassiopeia, la compasiva técnico-médica y ex-socializadora, aportó sensualidad y profundidad emocional a un papel que fácilmente podría haber sido superficial. A los 27 años, destacó no solo por su belleza, sino por su interpretación matizada de una mujer que redefinía su identidad. Tras Galactic, Estrella de Combate, Spahn luchó por encontrar papeles significativos, encasillada y olvidada por los cambios en la industria. Su matrimonio con el actor Ion McCool parecía idílico, pero detrás de las cámaras, la distancia y los celos deterioraron la relación. Tuvieron 3 hijos, Mali, Cec y Talia, pero la depresión creciente de Laurette y su dependencia del alcohol generaron profundas grietas. Aunque hizo apariciones menores en convenciones, a menudo se retiraba por ansiedad. Su hija Talia habló públicamente sobre las dificultades familiares, revelando un hogar dividido entre el amor y el silencio. Ahora con 74 años, Spahn vive en un centro de asistencia en Arizona, con la memoria nublada por demencia en etapa temprana. Su patrimonio se estima en $400,000, en su mayoría proveniente de regalías y la pensión de su esposo, aunque rara vez reconoce los papeles que una vez definieron su vida. Richard Hatch, quien interpretó al Capitán Apolo, tenía 33 años cuando se convirtió en el piloto biperidealista y centro moral de Galactic, Estrella de Combate. Su mirada penetrante e intensidad silenciosa conquistaron a los fanáticos, pero detrás de cámaras, la vida de Hatch estuvo marcada por ambiciones no cumplidas y dificultades económicas. Tras la serie, pasó décadas abogando por una nueva versión de Galáctica, invirtiendo gran parte de su dinero en guiones y trailers que nunca se concretaron. Nunca se casó, aunque mantuvo una larga relación con la directora teatral Jennifer Rawlings.
Se separaron en 1999 cuando la obsesión de Hatch por revivir su papel eclipsó su relación. Tuvo un hijo, Paul, a quien veía rara vez. A medida que su salud se deterioraba por un cáncer de páncreas, Hatch se volvió cada vez más aislado, asistiendo ocasionalmente a convenciones pero visiblemente frágil. Falleció el 7 de febrero de 2017, a los 71 años, en Los Ángeles. Aunque querido por los fanáticos, dejó una herencia modesta de aproximadamente $150,000, habiendo invertido la mayoría de sus recursos en un sueño que nunca despegó. Lorne Greene, quien dio vida al comandante Adama con profunda gravedad y calidez paternal, tenía 63 años cuando Galactic, Estrella de Combate se estrenó. Ya era reconocido por su trabajo en Bonanza, pero su actuación en Galáctica proporcionó al programa su ancla emocional. Bajo su presencia imponente, sin embargo, había un hombre afectado por pérdidas personales y creciente desencanto con Hollywood. Su matrimonio con Nancy Deale fue, según muchos, emocionalmente distante, desgastado por años de separación debido a los rodajes. Tuvieron 3 hijos, Charles, Linda y Belinda, pero Greene se sentía cada vez más alejado de ellos, especialmente en su vejez. Después de Galactic, los papeles escasearon y cayó en una silenciosa depresión. Desarrolló una dependencia al alcohol a principios de los años 80 y fue diagnosticado con neumonía en 1987, lo que finalmente provocó su muerte el 11 de septiembre de ese año, a los 72 años. A pesar de su fama, su herencia se estimó en $2,50 millones, gran parte atada a propiedades y regalías no cobradas. Pasó sus últimos años en soledad, leyendo guiones que nunca llegaron y librando batallas no en el espacio, sino dentro de sí mismo. Anne Lockhart, quien interpretó a Zeba en Galactic, Estrella de Combate, tenía solo 24 años cuando asumió el papel de la valiente piloto Viper. Su personaje irradiaba fortaleza y complejidad emocional, especialmente tras la muerte de su padre en pantalla. Fuera de cámaras, Lockhart luchó por mantener el control de su propia vida. Se casó con el asistente de dirección Adam Kane en 1986, y tuvieron 2 hijos, Rachel y Scott, pero el matrimonio terminó en un amargo divorcio a finales de los años 90. Su relación con los hijos se volvió distante, especialmente después de que Rachel se mudó al extranjero y cortó el contacto. Tras la cancelación de la serie, Lockhart fue encasillada y su carrera nunca se recuperó. Recurrió al doblaje de voz y a pequeñas convenciones para subsistir. A inicios de los 2000, un incendio destruyó gran parte de su memorabilia, profundizando su aislamiento. Las dificultades financieras, la enfermedad crónica y el alejamiento familiar dejaron huella. Ahora con 71 años, vive sola en un modesto apartamento a las afueras de Los Ángeles, prácticamente olvidada por la industria. Alguna vez destinada al estrellato, hoy vive en silencio, con un patrimonio estimado en $250,000. Sarah Russ, quien interpretó al cabo de vuelo Rigel en Galactic, Estrella de Combate a los 22 años, fue admirada por su elegante presencia y comando en pantalla. Aunque su papel fue menor, se convirtió en una favorita entre los fanáticos por su profesionalismo. Sin embargo, su vida privada comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Se casó con el compositor Glenn Morris en 1985, y tuvieron un hijo, Jeremy, quien trágicamente murió en un accidente automovilístico a los 19 años. La pérdida destruyó el matrimonio, llevándola a un doloroso divorcio y años de terapia. Tras Galactic, los trabajos como actriz escasearon, y Russ trabajó como profesora de teatro para sobrevivir. Sufrió episodios de depresión severa y se retiró del ojo público durante más de una década. Aunque regresó a las convenciones en años recientes, sus apariciones estaban marcadas por una fragilidad emocional. Hoy, con 69 años, vive en un complejo de viviendas para personas mayores, y pasa la mayoría de sus días cuidando a sus gatos rescatados. Su herencia, disminuida por honorarios legales y costos de terapia, se estima en menos de $100,000. Terry Carter,
quien encarnó al coronel Tick con inquebrantable autoridad y resolución a los 49 años, llevó esa misma gravedad a su vida real. Pero los años posteriores a Galactic, Estrella de Combate, estuvieron marcados por tragedias y desilusión. Se casó con la actriz Eleanor Rhodes en 1978, y tuvieron 3 hijos, Marcus, Imani y Daniele. Sin embargo, la fama y la presión fracturaron su hogar. Eleanor lo abandonó en 1990, citando negligencia emocional, y Marcus se volvió un hijo distante tras problemas legales. La productora de Carter colapsó a mediados de los 90, llevándolo a la bancarrota. En 2004, sobrevivió por poco a un accidente automovilístico que le dejó dolor crónico. Aunque tuvo algunas apariciones en televisión después, nunca recuperó su posición en la industria. Aislado en sus últimos años y con demencia avanzada, Carter falleció en 2023 a los 97 años por complicaciones relacionadas con un derrame cerebral. Su legado vibrante se desvaneció en silencio, con una herencia estimada en $400,000, en su mayoría en regalías y propiedad. David Greenan, quien interpretó a Omega, el sereno y analítico oficial de puente a bordo de la Galáctica, tenía 33 años. Su papel exigía fuerza sutil e inteligencia calmada, cualidades que ocultaban sus propias vulnerabilidades. Tras el fin de la serie, Greenan vio cómo las oportunidades escaseaban y se dedicó al teatro en ciudades pequeñas, lejos de Hollywood. Se casó con la periodista Karen Ellis en 1981, tuvieron 2 hijas, Elise y Nora. Pero el matrimonio colapsó tras la desaparición de Elise en 2002, tragedia que destrozó a la familia. Greenan nunca se recuperó emocionalmente. Se apartó de la vida pública y fue hospitalizado varias veces por depresión y ansiedad. Aceptó trabajos esporádicos, bibliotecario, entrenador vocal, pero vivió por años por debajo del umbral de pobreza. Abandonó intentos de escribir sus memorias y rechazó todas las invitaciones a convenciones. Hoy, con 80 años, reside en un centro asistido del estado en Oregón, sobreviviendo con la seguridad social y regalías menguantes. Su patrimonio es modesto, estimado en menos de $75,000, destinado principalmente a su atención médica. John Dushagan, quien interpretó al Dr. Page en Galactic, Estrella de Combate, tenía 48 años cuando asumió el rol del médico de flota, sereno y observador. Su intensidad tranquila dio al personaje una perspectiva humana, en medio del caos interestelar. Fuera de cámaras, su vida fue mucho menos estable. Tras un breve matrimonio con la actriz de teatro Margaret Allen, que terminó de forma amarga en 1964, se casó con la diseñadora de vestuario Barbara Kemp. Ese matrimonio también fue turbulento y terminó tras la trágica muerte de su único hijo, Daniel, en un accidente de moto en 1985. Dushagan lidió con la culpa y el alcoholismo tras la pérdida, lo que afectó gravemente su carrera. Intentó regresar a mediados de los 90, pero sin recuperar el impulso de sus mejores años. En sus últimos años, vivió modestamente en una casa alquilada en Los Ángeles, con ingresos limitados de regalías y una pensión cada vez menor del sindicato de actores. Falleció el 18 de enero de 2009, a los 78 años, por complicaciones relacionadas con el enfisema. Su patrimonio, valorado en menos de $150,000, fue destinado principalmente a facturas médicas y cuidados paliativos. George Murdock, conocido por su papel como el Dr. Salik en Galactic, Estrella de Combate, aportó una serena autoridad al rol del jefe médico de la flota. Tenía 48 años en ese entonces, y su voz calmada guiaba entre el caos de la ciencia ficción. Detrás de cámaras, la vida de Murdock estuvo plagada de soledad emocional. Se casó solo una vez, con la bibliotecaria Janet Harris, un matrimonio que duró más de 2 décadas pero fue distante, marcado por su obsesión con el trabajo y la incapacidad de tener hijos. Su separación en 1990 marcó el inicio de su retiro gradual de la vida pública. Luchó contra una depresión crónica tras la muerte de su hermano a causa del SIDA a principios de los 90, y vecinos lo describían como un hombre solitario. Un intento tardío de regresar al teatro se vio truncado por una serie de derrames cerebrales en 2010.
Murió el 30 de abril de 2012, a los 81 años, por complicaciones del cáncer. En sus últimos días vivía en un pequeño apartamento en Burbank, y su patrimonio, valorado en $300,000, fue donado en gran parte a un refugio de animales local que había apoyado en silencio durante años. John Colicos, quien encarnó al icónico villano Baltar en Galactic, Estrella de Combate, tenía 50 años cuando asumió el papel del traidor genio responsable de la casi extinción de la humanidad. Su sonrisa astuta y voz imponente hicieron de Baltar un personaje inolvidable. Pero la vida de Colicos estuvo marcada por la pérdida y el distanciamiento. Se casó con la soprano griega Althea Nikos en los años 60, pero su relación fue apasionada y volátil. Tuvieron 2 hijos, Andreas y Lidia, pero tras la ruptura del matrimonio en 1976, Colicos se distanció emocionalmente de su familia. Su carrera post-galáctica nunca igualó su éxito teatral anterior y cayó en largas etapas de depresión y alcoholismo. Tras la muerte de su hijo Andreas por sobredosis en 1994, Colicos se retiró por completo de la vida pública, viviendo solo en Toronto. A pesar de su fama, vivía modestamente, haciendo ocasionales trabajos de doblaje para sobrevivir. Falleció el 6 de marzo del 2000, a los 71 años, por complicaciones cardíacas. Su patrimonio al morir fue estimado en $500,000, gran parte de los cuales fueron destinados a su hija distanciada, Lidia. ¿Quién es tu personaje favorito de Galactic, Estrella de Combate? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de estos actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.